Dios les bendiga. Bienvenidos a su iglesia en la casa. Este día vamos a compartir el tema No tengas miedo, que yo estoy contigo. El texto bíblico que vamos a utilizar es Isaías 41:10. Dice la palabra de Dios: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando yo tenía 28 años, me dijeron en mi trabajo que tenían la necesidad de enviarme a otro país a colaborar, a hacer un proyecto. Entonces, yo estaba realmente joven, digamos 28 años, bastante joven, y me dijeron de que tenía la empresa que enviara a alguien a otro país a hacer un proyecto muy grande. Ahora yo pregunté de qué trata el proyecto y me dijeron realmente que no sabía nada, que no sabía ningún detalle. No me dieron ningún detalle sobre lo que yo iba a ir a hacer. Solo me hicieron ver que tenía que viajar a ese país, llegar con tal persona y ahí me iban a dar las indicaciones. Entonces, cuando yo llegué a ese país, me enviaron a recoger en un taxi, lógicamente, de parte de la empresa, y me llevaron a un hotel, y muy elegante el hotel. Me recuerdo que cuando llegué hasta habían dos helicópteros estacionados ahí en ese hotel, y yo me quedé impresionado de ver el tipo de hotel que estaba llegando, y me llevaron directamente a una reunión de trabajo. Yo ya entré a esa reunión de trabajo, había varias personas ahí reunidas en una mesa que estaban ahí en un salón, y yo entré con todo y maletas, acabado de bajarme del aeropuerto, del avión, y cuando llego ahí empiezan todos, estaban hablando en inglés, y bueno, mi inglés no es muy fluido que digamos, y el encargado del grupo se dio cuenta y me hizo la pregunta: ¿entiendes inglés? Y yo le dije que no, le dije que mejor español, ¿va? Y bueno, solo les pidió a todos de que se cambiaran a español, y todos los que estaban ahí reunidos hablaron todos en español, y era gente de diferentes países. Entonces yo realmente me impresionó porque era un equipo de que era un equipo que la corporación utilizaba para hacer las compras de todos los negocios que se compraban a nivel mundial. Entonces era un equipo de mucha experiencia, de mucho conocimiento, muy profesionales, y yo me sentí como fuera de cámara ahí, ¿verdad? Cuando yo llego ahí, yo digo: ¿qué estoy haciendo acá? Entonces, realmente es una experiencia de que me impresionó, y lógicamente me han de haber visto la cara. Me han de haber visto la cara de asustado, más que todo cuando empezaron a delegar funciones de lo que se iba a hacer, y yo ni siquiera sabía por qué estaba ahí, a qué iba yo. Y dijeron: bueno, vamos a comprar 3 empresas distribuidoras de energía y tenemos que hacer la evaluación de ellas para ver cuánto vamos a ofertar. Y empezaron a alegarle a cada quien, gente de banco, abogados, políticos, empezaron a decirle a cada quien qué es lo que iban a hacer. Y yo volteaba a ver a dónde está el equipo técnico. Y de todo el equipo técnico, prácticamente solo yo era el del equipo técnico. Todos los demás eran de otros rubros. Entonces, cuando me delegan a mí de que yo iba a ser el encargado de poder darles una evaluación de cuánto valían esas empresas en todos sus activos, y yo tenía que decirles también cuánto dinero se necesitaría para dejar en operación todas las líneas, porque acaba de pasar un huracán. Además de eso, yo tenía que decirles cuánto dinero se iba a necesitar para la demanda futura de posibles clientes. Entonces era un tema muy fuerte para mí hacer ese análisis para 3 empresas distribuidoras. Y bueno, mi jefe, el que estaba de líder del equipo, dice que me saltaron los ojos, y él cada vez que me miraba me recordaba la historia, que vio que los ojos me saltaron del temor que me dio el reto que me habían dado. O sea, realmente joven de 28 años y semejante reto. Entonces yo me asusté, pero en el momento no dije nada, sino que simplemente yo dije: al final de la reunión voy a hablar con él. Entonces cuando terminó la reunión, yo hablé con el líder y le hice ver de que se habían equivocado de persona, porque yo no tenía ni la experiencia ni el conocimiento para poder hacer el trabajo que me estaban delegando. Y la persona, el encargado del grupo era cristiano, y él solo se puso a reír, y me vio y no dejaba de reír. Me miraba a mí con esa cara de asustado que yo tenía, y solo me hizo una pregunta y me dijo:
¿quieres hacerlo? Y cuando me dijo él, ¿quieres hacerlo? A pesar de que yo le había dicho de que no tenía la capacidad para hacerlo, y él creía que lo podía hacer, entonces yo digo, si él cree en mí, ¿por qué no voy a creer yo en mí? Y yo le dije que sí. Entonces, inmediatamente me dijo, bienvenido a mi equipo. Te has inscrito en mejor curso que te puedas inscribir, mejor universidad, para comprar empresas reales, y aquí vas a aprender mucho. Entonces, cuando lo que quiero transmitir con esta historia es de que muchas veces vamos a presentarnos desafíos grandes, donde se nos sale de control nuestra capacidad y dudamos nosotros que podamos ser las personas indicadas para poder llevar a cabo ese trabajo. Pero solo con esa palabra que él me dio, me hizo creer que sí podía. Inmediatamente que yo le hice ver que sí, lo iba a hacer, me dijo, tenés todos los recursos de la corporación para poder crear un equipo de trabajo y que entre todos hagan evaluación. Y no le dijo un sordo. Inmediatamente empezamos a conseguir gente de todos los países y logramos hacer un equipo técnico como el que yo esperaba ver ahí, y entre todos hicimos el trabajo que se nos había solicitado, y gracias a Dios logramos comprar el negocio que se requería dentro de una licitación muy grande con la participación de muchas empresas de todo el mundo, y logramos ese reto, ese desafío, simplemente porque alguien creyó en mí. Entonces, yo en ese tiempo realmente no era cristiano, pero sabía de que Dios hace cosas grandes cuando nosotros se lo permitimos, porque a través de Él ordenó todo, todos los recursos que necesitábamos, y todo apareció en su momento, y gracias a Dios logramos hacer ese trabajo. Entonces, bueno, lo que quiero traer de esta historia es de que hay desafíos en los cuales nosotros nos vamos a sentir paralizados. En la Biblia se reporta ahí a Moisés, ¿verdad? Se detalla que Moisés se quedó mudo en el día de que le dijo Dios de que tenía que regresar a liberar a Israel. Entonces, semejante trabajo que le estaba asignando, delegando Dios, cuando Moisés conocía todo lo que es Egipto, al faraón, su ejército, él sabía que no era una tarea fácil. Entonces me imagino que fue como la cara que yo puse de asustado cuando me dijeron que iba a hacer ese trabajo en la empresa. Sin embargo, Moisés era un tema mucho más grande, que tenía que ir a liberar a un pueblo de todo un ejército muy poderoso. Entonces él se quedó mudo. Entonces, así como Moisés se quedó mudo, diciéndole a Dios que no iba a poder, que era tartamudo, y empezó a poner un montón de pretextos, porque son desafíos grandes a los que Dios nos llama. Entonces José, tenemos a José, que es el soñador, estuvo por varios años en las manos de Dios, que él estaba forjándolo para un trabajo muy fuerte. Entonces es increíble como vemos la historia de José, cómo él pasó a través de la esclavitud, que fue vendido por sus propios hermanos, pasa a estar en la cárcel, y llama la atención de que también él, a través del don que Dios le había dado de interpretar sueños, logró llegar a interpretar el sueño del faraón. Pero lo que quiero mencionar es la parte esa donde yo me imagino que le dice él al faraón, ¿verdad? De que el sueño de él era una sequía de 7 años, que iba a pasar lo que es todos los países del mundo en ese tiempo, toda la zona iba a estar con una gran sequía. Era una tragedia muy grande saber manejar eso. Y al final, él está interpretando un sueño. Seguramente nunca se imaginó cuando el faraón le dice de que no había otro hombre más sabio que él, en el cual estaba el Espíritu de Dios. Y le da la tarea esa, de poder él ser el administrador de esa etapa crucial que iban a pasar ellos como nación. Entonces, haber sentido asustado también, ¿verdad? José, del tremendo trabajo que le esperaba, del gran desafío que le esperaba, organizar todo eso para que todo saliera tal como él lo había dicho que tenía que hacerse. También vemos ahí el caso de Josué. Josué, él siempre anduvo con Moisés, y de alguna manera cuando uno anda en un segundo lugar, las decisiones las toma siempre el jefe, el líder, y uno trabaja un poco más cómodo, digámoslo de esa manera. Sin embargo, Moisés había muerto y le tocaba a Josué llevar a ese pueblo que no había logrado Moisés introducirlo a la tierra prometida. Le tocaba a él la tarea de introducirlo a esa tierra prometida. De igual manera, Josué, cuando Dios le hizo el llamado,
y le hizo ver que se esforzara, que sea valiente, porque lógicamente él es el que iba a ser el conquistador de esa tierra prometida. Entonces eso fue un desafío muy grande para Josué, y me imagino que también haber puesto una cara de asustado, de estar pensando en su líder, en Moisés, de cómo le iba a llegar a los pies a Moisés, si era un líder realmente, la misma Biblia lo reconoce como uno de los mejores liderazgos a través de lo que se registra en la Biblia. Y Josué tenía que seguir sus pasos. Entonces él seguramente también se habría asustado, sobre todo porque él conocía la tierra esa que tenía que ir a conquistar. Él había sido parte de los espías para poder ir a inspeccionar esa tierra, poder conocerla, y él vio los gigantes a los que le esperaba conquistar. Entonces lo que queremos ver en la Biblia, de que al igual en la vida real, a nosotros nos ocurren desafíos así muy grandes. Dios es especialista en eso. Él se deleita en llevarnos a nosotros en situaciones así. Y me imagino, Él tiene un buen sentido del humor y seguramente ha de gozar de ver cuál es la reacción que nosotros tomamos cuando somos confrontados contra algo. Entonces, la cara que yo puse en ese desafío que me hacían, mi jefe se gozó mucho, todavía se va a estar gozando. Cuando me ve, se recuerda la historia de ver la cara de susto que puse, y qué bonito estar contando que lo logramos hacer. Y vemos que cada uno de los personajes que hemos estudiado también lograron hacer todo lo que Dios se propuso hacer a través de ellos. Entonces acá lo que podemos ver, que el líder del equipo se me quedó viendo para que yo le diera una respuesta. Si yo le hubiera dicho que no quería hacerlo, hasta ahí hubiera llevado el sueño que Dios había puesto en mi corazón. O sea, nosotros somos llamados a ser valientes y esforzarnos. Entonces, desde que yo le hice ver a él de que sí, yo me recuerdo así como mismo Jesús, ¿verdad? Cuando él hace un milagro de sanidad, pregunta a él, ¿quiere ser sano? Entonces él no actúa en contra de nuestra voluntad, sino que él desea que nosotros demos los pasos. Entonces el primer paso que lo demos nosotros, que nos decidamos hacerlo. Entonces de igual manera, Dios nos va a presentar desafíos así grandes, en los cuales se necesita ser fuertes y valientes. O sea que nosotros tenemos que hacerlo, no permitir que el temor nos paralice, no permitir que la cobardía se apodere en nosotros, y no creerle a Dios pensando que no lo podemos hacer. Cuando creemos, Dios nos da los recursos, nos promete su presencia. O sea, si nosotros vemos en la historia a Moisés, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Después de que Moisés, con todos los pretextos que tuvo, no pudo decir no voy a ir, sino que al final él iba a ir. Entonces le dice, ve, porque yo estaré contigo, en Éxodo 3:12, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Dios de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Entonces, yo realmente veo como que Dios es un poco gracioso, digámoslo de esta manera, que tiene sentido del humor, porque si yo voy a ir a conquistar un ejército como lo iba a hacer Moisés, y estoy pidiendo una señal, yo quiero una señal antes de, no después de. Entonces acá Dios le está diciendo, la señal que va a tener es que vas a regresar con el pueblo y vas a adorar acá en este monte. Entonces, o sea, realmente es una señal después de lo que Él ha hecho. Entonces muchas veces Dios no nos da señales, sino que Él espera que nosotros actuemos. Él espera realmente de que rompamos la incredulidad, que rompamos ese temor, y que nos dejemos depositar en su presencia para salir adelante. Entonces lo que Él hace es, le da recursos a Moisés, le hace ver, le da una vara, todo lo que él tiene, le hace ver qué poderes va a hacer a través de él, y además de eso le ofrece su presencia. Entonces le dice claramente, ve, porque yo estaré contigo. O sea, con solo que Dios esté con nosotros podemos lograr cualquier cosa. Entonces como cristianos somos llamados a eso, a buscar siempre que Dios esté con nosotros en todo lo que hagamos, y estaremos seguros de que las cosas van a salir bien. De igual manera, en todas las situaciones difíciles que vivió Josué, o sea, llama la atención, y son las cosas que a veces uno no lo interpreta, porque en las cosas que vivió Josué, cualquiera pudiera decir Dios lo abandonó, pero la palabra registra, dice la palabra, que Dios estaba con él cuando estaba en la cárcel, en Hechos 7:9. Dice que él estuvo en la cárcel, pero Dios estaba con él. O sea, ¿cómo está en la cárcel y Dios está con él? O sea, no se apartó Dios. O sea, Él le dio los recursos a lo que es a José. También dice de que los patriarcas, dice en Hechos 7:9, los patriarcas lo vendieron
por envidia, pero Dios estaba con él. Entonces, sus hermanos lo vendieron, pero Dios estaba con él. Entonces, a pesar de estar en la esclavitud, Dios estaba con él. O sea, qué bonito contar con ese gran recurso que es la presencia de Dios. Menciona también que cuando fue a la casa de Potifar, en Génesis 39:2 dice, cuando estaba en la casa de Potifar, fue varón próspero, pero Jehová estaba con él. O sea, estaban pasando situaciones difíciles en las cuales a veces no vemos a Dios, pero acá nos hace ver la palabra de Dios que en esos momentos difíciles que nosotros pasemos, de enfermedades, momentos difíciles que estamos sin empleo, Dios está formando nuestro carácter y debemos nosotros de no dudar de que Dios está con nosotros, porque Él ha prometido no dejarnos. La palabra de Dios nos dice que su presencia estará con nosotros y lo que Él dice lo promete, lo que Él lo cumple, perdón. Dios le dio gracia cuando estaba en la cárcel. O sea, José estaba en la cárcel, pero Dios le dio la gracia. O sea, le dio la gracia porque estaba con él. Eso lo dice Génesis 39:21. Entonces, en el caso de Josué, Dios le dijo que no tuviera miedo, porque su presencia estaría con él en donde quiera que fuera. Esta es otra parte. Ya vimos a José, ya vimos a Moisés, y ahora estamos viendo el caso de Josué. Que a Josué sabemos de que había una nube cuando estaba Moisés, que donde se movía la nube ellos se movían. Sin embargo, acá es una promesa mayor donde Dios le hace ver a Josué que donde Josué se mueva, la nube se va a mover. O sea, Dios le promete realmente de que va a estar la presencia con él. Se le da una promesa superior. Ya no le dice movete hacia donde la nube se mueva, sino que le hace ver que su nube se va a mover a donde él se mueva. Entonces, realmente es importantísimo que nosotros sepamos que Dios, o sea, nos da ese nivel de fe que nosotros requerimos para poder creerle en su palabra. Y lógicamente era una tarea muy grande que le esperaba a Josué y necesitaba ser fortalecido. Josué nos presenta también una etapa de que muchas veces nuestra fe decae. Hemos pasado tantas situaciones y nosotros sentimos como que dudamos que la presencia de Dios esté con nosotros. Josué se apartó, tomó un espacio, se apartó y él tuvo un encuentro con el ángel de Dios. Entonces la palabra nos registra donde él tuvo ese encuentro, como el encuentro que nosotros tenemos que tener. Cuando sentamos nosotros que nuestra fe decae, que sintamos que la incredulidad nos inunda y empezamos a dudar que Dios puede hacer cosas grandes a través de nosotros, apartémonos, así como lo hizo Josué, a buscar ese ángel de Dios para que Él nos fortalezca. Entonces, lógicamente Josué, después de ver esa presencia angelical, ya era diferente. Cuando Dios envía a un ángel, nos da una fortaleza y nos hace ser nuevos. Yo no era cristiano en ese tiempo, sin embargo pude darme cuenta que la presencia de Dios estaba conmigo, porque no podía lograr lo que estaba logrando sin tener su respaldo, ordenando todas las piezas para bendecirme. O sea, como un joven de 28 años iba a hacer semejante hazaña por sus propios medios, sin tener el conocimiento. Y cuando todo sale perfecto, uno al final se da cuenta, Dios estuvo conmigo. Entonces, a pesar de no ser cristiano, Dios ya estaba realmente buscándonos, porque Él es el que nos busca, no somos nosotros. Él me estaba enseñando lo que es estar bajo la presencia de Él, y eso es lo que Él nos ofrece cuando nosotros le creemos. Dios te dice ahora, el versículo con el que empezamos, nos dice, Isaías 41:10, no tengas miedo, todos tenemos diferentes desafíos, diferentes retos, situaciones así grandes que se nos puede presentar, en la cual nosotros no tenemos que tener miedo. Que yo estoy contigo es la promesa de Dios. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Entonces Él siempre nos va a dar esa fortaleza que nosotros tenemos. O sea, nosotros necesitamos ser fortalecidos por Dios. Este versículo me llamó la atención, que me lo dio una maestra en una clase, donde decía que fue el versículo que la mantuvo durante todo el periodo de pandemia, fortalecida, creyéndole a Dios que podía salir adelante. No tengas miedo, que yo estoy contigo, no te desanimes, que yo soy tu Dios. Es la palabra que podemos nosotros recibir de Dios, donde nos hace un llamado a no tener miedo, porque Él va a estar con nosotros. Que no nos desanimemos, o sea, puede venir temor. La etapa esta de pandemia trajo mucho temor, trajo mucho desánimo, trajo también pérdidas de fuerzas, debilidad a través de enfermedades y todo esto. Pero cuando nosotros pensamos y creemos
que tenemos la presencia de Dios con nosotros, todo nos va a salir adelante. Entonces, si nosotros estamos claros con esto, sepamos de que no es en nuestra fuerza, sino que es la fuerza de Dios, para que nosotros podamos conseguir cosas grandes como las que nosotros estamos necesitando para nuestra familia, para bendecir nuestros hogares. Dios quiere bendecirnos, sin embargo nosotros debemos reconocer que necesitamos ser humildes y darnos cuenta que no es en nuestra fuerza, sino que es en la fuerza de Dios, que nosotros todo lo que logramos es porque Él nos da la sabiduría. Además, tenemos que saber nosotros que lo que nosotros nos propongamos, lo vamos a lograr siempre y cuando estemos con la comunión con Dios, no importando el lugar donde estemos. José nos da ese ejemplo. En situaciones difíciles, en la cárcel, en la esclavitud, él siempre conservó la presencia de Dios. Entonces somos llamados realmente a buscar de su presencia para que no tengamos miedo, porque sabemos que Dios, el Todopoderoso, está con nosotros. Dios les bendiga, hermano. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.